Durante los 7 capítulos primeros, el escritor hizo un planteamiento sólido para mostrar la superioridad y suficiencia de Cristo en este pacto. Él ha venido afirmando lo que es Cristo con respecto al plan eterno de Dios que se propuso llevar a cabo. Entonces, en todos esos capítulos declaró que Cristo era superior a los patriarcas y profetas en quienes Dios había hablado, pero ahora en el Hijo lo habla con contundencia, claridad y en forma definitiva. Él es la palabra en la que Dios establece su verdad eterna y que es la voz autorizada en que se tiene que escuchar lo que Dios anuncia. Luego muestra la superioridad de Moisés. Cristo es superior a Moisés en cuanto al pacto y a mediador. Cristo es superior a Josué, quien los introdujo en la tierra prometida, pero no les pudo dar el descanso, el reposo. Y como Cristo es nuestra tierra prometida y en quien tenemos el reposo completo. Que Cristo es superior a Aarón y al sacerdocio levítico, que ministraron en la sombra y en un tabernáculo terrenal, pero Cristo ministra en la sustancia en un tabernáculo celestial. Que Cristo es superior a los ángeles y que Él tiene todo reconocimiento. Entonces, al mostrar todo esto del sacerdocio de Cristo en el orden de Melquisedec, mire lo que él llega al capítulo 8, o sea, 7 capítulos sustentando estas cosas, y como en la medida que la narrativa tiene amplitud, como va en un crescendo, y llega al punto climático, a lo más definitivo, y está capítulo 8. O sea que como que el 8 es la cúspide donde se lanza todo lo demás. Y esta es la declaración. Dice, ahora bien, diga ahora. Mire que él establece una realidad presente. Esa palabra es muy importante entenderla, porque no solo es un dicho, es una afirmación de hilación de pensamiento, pero también el tiempo en que se establece esa verdad. Ahora, el punto principal, ¿cómo lo llama él? O sea, punto tiene que ver con el objetivo, una dirección. El punto principal, la médula central de todo esto, en lo que gira los aspectos que hemos venido desarrollando, son estos. Punto es la referencia, donde su atención y objetivo se dirige. Entonces está diciendo que el punto principal de lo que venimos diciendo, ya le dije que para entender el punto principal, usted tiene que entender qué fue lo que dijo. Lee todos los capítulos 7 y va a tener todo el hilo de pensamiento del escritor. ¿Cuál es el punto principal? Que ahora en este nuevo pacto se ha definido un sumo sacerdote. Y dice que ese sacerdote se sentó. ¿Qué dice? El sacerdote sumo de este pacto, que es Aarón, nunca pudo sentarse. ¿Y por qué? Porque su obra nunca fue completada. Dice la escritura, día y noche tenían que estar ministrando Aarón y los levitas los mismos sacrificios que no podían, diga no podían, hacer perfectos a los que practican este culto.
Entonces, este era un sacerdocio que no tenía una obra consumada. Por eso era que en el tabernáculo ni en el templo, en el lugar donde los levitas y el sumo sacerdote ministraban, no habían sillas para el descanso. ¿Por qué? Porque tenían que estar repitiendo la tarea. La idea de que se sentó está indicando dos cosas. La palabra ahí sentó es catizo, que no implica el acto físico en el que tú estás. ¿Cómo tú estás? Sentado. Eso indica una condición física, pero catizo no describe tanto el hecho de estar sentado, sino en tomar rango, en adquirir una posición de autoridad. Se sentó. Está indicando que él tomó una posición de alto rango. Está en catizo. ¿En dónde es que él asume esa posición de autoridad? Mire, a la diestra del trono de Dios. ¿Se imagina usted entonces el ámbito de este sacerdote? Que no encontró en el tabernáculo ni en el templo una silla. Encontró en la obra de la cruz consumada el punto de elevación. Y eso lo dice Filipenses. Dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte. Y escuche, el grado de humillación fue que el Dios se hizo hombre, hombre se hizo siervo y siervo obediente hasta la cruz. Y el grado de humillación fue el punto de elevación. El Padre lo exaltó. Entonces el principio en este pacto es que ahora desde esa posición elevada al trono de la majestad en las alturas. Ese es el lugar más elevado. Diga, por encima de él no hay nada ni hay nadie. Y desde esa posición ahora él es ministro de ese santuario celestial. Y mire usted el talante de este sacerdote, que Dios tiene que, diría yo, diseñarle un ámbito donde lo terrenal no lo limite. Este sacerdote era en un santuario terrenal. Ahora este es en un lugar tan elevado porque él pertenece, diga, a la corte celestial. Y desde esa es que nos invita a entrar a su reposo. ¿Y qué es lo que él hace para que nosotros entremos a su reposo, al descanso de su obra terminada? La escritura dice que él nos resucitó y juntamente con Cristo nos hizo sentar. ¿Dónde estamos sentados nosotros? Donde él está sentado. ¿En dónde está sentado él? En la majestad de las alturas, en los cielos. ¿Y dónde nos sentó él? Diga, en los lugares celestiales. La posición más elevada la tenemos nosotros en el Cristo exaltado. Entonces, desde ese punto de partida es que se establece la superioridad, la suficiencia, la supremacía, la singularidad y la seguridad, diga seguridad, de este pacto, porque es juntamente con él. Ahora, quiero que no lo olvide. ¿Cómo declara entonces el escritor a los hebreos que inspirado por el Espíritu Santo
afirma esta verdad, que esta verdad del ministerio, del sacrificio, del sacerdocio y de este nuevo pacto es un ¿qué? Dígalo, punto principal. ¿Esto es qué? Escuche, eso no lo define el escritor, eso lo define Dios. Esta declaración es dada por el Espíritu, inspirada al escritor para que así se registre. En la escritura Dios mismo afirma que este nuevo pacto, que este sacerdocio, que este sacrificio y que todo lo que allí se ha venido narrando, ahora viene el punto principal de lo que hemos venido diciendo. Capítulo 8. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo? Comience desde el 1. Cuando usted llegue aquí va a entender de qué es lo que él ha venido hablando. Y aquí llega a la parte climática donde la declaración es esta. ¿Cuál es la declaración? Que se trata de un asunto principal. Diga principal. Entonces escúcheme bien, amado ministro, hijo de Dios. Tú no puedes tener la atribución de decir, a mí eso de nuevo pacto no me entra. Yo como que mejor sigo con lo que estoy. ¿Cómo tú tienes el atrevimiento de llamarle opcional a algo que Dios declara como? No, a mí eso usted no lo puede ni dejar, ni ignorar, ni considerar opcional. Cuando Dios afirma que es un punto que, wow, si fuera principal, está diciendo es lo primero, es lo más importante y es lo imprescindible. Usted no puede, diga no puedo, considerar como una cuestión opcional o secundaria a lo que Dios le da un valor primario. ¿Aló? El nuevo pacto es algo que si le gusta, ¿no? Dios dice, lo debes entender porque para mí es muy importante. Qué increíble lo que Dios declaró como principal. Muchas personas lo consideran opcional. Usted no puede irse de aquí ni seguir su vida, ministerio y vida de la fe ignorando esto, considerando que el nuevo pacto es una moda que va a pasar, que el nuevo pacto es un tema que ahí se han inventado. No, está en la escritura, fue declarado como una cuestión, diga, primordial, fundamental, innegociable. Y aquí es entonces donde, basado en esto que se ha venido recorriendo, lástima que no podamos, pero será en la próxima. Mira al pastor Luis, pastor Ricardo, y dígale lo siguiente, vuélvalo a invitar para que nos dé la otra parte. Porque en la otra parte no podemos entrar ahí, es el orden del nuevo pacto. Vamos a estudiar qué es el orden de Melquisedec. Con esa pregunta nos rajan. ¿Qué es eso? Si usted no entiende este punto principal, por eso es que mucha gente hablan, cantan, oran y ministran con el orden de Aarón. ¿Por qué? Porque no conocen el punto principal, que fue constituido por Dios por un decreto irrevocable. Tú eres mi hijo para siempre. Siéntate a mi diestra, porque lo he establecido y lo he puesto
como sumo sacerdote, según el orden de quién. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, si usted no sabe qué es el orden de Melquisedec, con el que el Padre constituyó por decreto y estableció en la majestad de las alturas la operatividad del sacerdocio de este nuevo pacto, probablemente sepas más del orden de Aarón, del culto de Aarón, del lenguaje de Aarón, de la bendición de Aarón, pero no la bendición en Cristo. Por eso usted escucha a muchos pastores cuando termina la reunión, ¿cómo despiden a los creyentes? Jehová te bendiga y te guarde. Usted está hablando como Aarón, porque no conoce el lenguaje de Melquisedec. ¿Aló? Ahora bien, algunos se estarán preguntando, ay, pero ¿y por qué tanta cosa? Si eso no es importante para la salvación. Hermano, lo que estamos aprendiendo en este orden ministerial no es para asegurar nuestra salvación, es para ser fieles en la administración. Que tú entiendas esto, que hables como Melquisedec, que ministres en este pacto, no es para saber si te salvas o no. La salvación es una obra de Dios dada por gracia y nadie te la quita. ¿Para qué es que necesitamos entender esto? ¿Para ver si me salvo? No. Para funcionar, operar en el orden el que Él nos hizo. Que dice Pablo que Dios nos hizo ¿qué? Ministros competentes del nuevo pacto. ¿Por qué necesito aprender esto? ¿Para mi salvación? No. Ya esa fue dada. Para mi administración, para ser alguien fiel a la obra del Señor, al ministerio del Señor, que lo define el pacto en el que Él fue establecido. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso cuando hablamos de la terminología del nuevo pacto, no es que porque si usted ora mal o si usted despide a la gente con número 624, la salvación está en juego. No tiene nada que ver con eso. Usted no puede seguir hablando así, pero usted no está hablando en los términos en que este pacto establece el ministerio. Usted está hablando como Aarón, no como Melquisedec. ¿Me hice entender? Entonces, ¿por qué necesitas aprenderlo, hablarlo y funcionar? Porque es el orden en el que nosotros somos formados para operar en lo que Él nos hizo. Y tiene, diga, que ver con administración. ¿Con qué? No con salvación. Y la administración se confía de acuerdo al grado de madurez. Por eso es que ese escritor a los hebreos les dice, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Perfección no quiere decir sin falta moral, no es de impecabilidad. Perfección es de madurez, de plenitud, de precisión, de ser hallado completo. Vamos adelante a la perfección. ¿Cómo es que podemos ir adelante a la perfección? ¿Qué dice él? Dejando ya, diga dejando ya. ¿Qué nos pide dejar ya? Los rudimentos de las primeras doctrinas de Cristo. Está diciendo, tú no puedes
seguir alimentando, que esa es la exhortación a los hebreos, ustedes no pueden seguir circulando en esas cosas primarias. Esos son rudimentos. Eso fue bueno para la primera etapa. Él dice que esos rudimentos son leche. Vamos adelante a la perfección. ¿Comiendo qué? Alimento sólido. ¿Y para quién es la leche? Para los niños. Está diciendo, deja ya tu actitud infantil. Deja de estar alimentándote de esto, que es para el comienzo. Pero si quieres avanzar en la perfección, en ser competente, entendido, profesional, erudito, tienes que nutrirte de alimentos que... Ahora ahí es donde viene la pregunta. Yo no predico a los creyentes para la salvación, porque ellos ya son salvos, ¿o no? Ahora, si no hay ninguno salvo aquí, pues sí tengo que predicar el evangelio y la salvación. Pero yo estoy aclarando las riquezas del evangelio de la gracia que nutren a los creyentes. ¿Y con qué es que son los creyentes nutridos? ¿Con leche o alimento sólido? Ok. Mire entonces que tiene que ver nuestra alimentación para nuestro crecimiento. ¿Qué pasa si siempre le estamos dando al niño de 7, 8, 9 años leche? Él no se muere de hambre, pero no está nutrido ni se va a desarrollar bien. Diga que el alimento es de acuerdo al crecimiento. Si usted lo que está pidiendo es leche, está mostrando de que es niño. Y ser niño no es problema, ser infantil sí. El problema del infantil es que pide la leche, pide las chocolatinas. ¿Por qué? Porque es niño. Por eso él no es instruido, dice Hebreos, en la palabra de justicia. Porque dice que la palabra de justicia es para los que por el uso, ¿por el qué? La palabra es gimnasio, que quiere decir ejercicio, de gimnasio. Por el uso de los sentidos tienen ejercitados el conocimiento. Muchos sentidos espirituales no se agudizan justamente porque el ejercicio que hacemos de ellos es muy primario. Por eso usted ve que a los niños hay que ejercitarle los sentidos del oído, del tacto, del habla. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos alcanzan el ejercicio van a tener la destreza. Y hay una cantidad de creyentes con 30 años en el evangelio, pero tienen atrofiados sus sentidos espirituales. ¿Y por qué? Porque nunca se le ejercitaron. ¿Y por qué nunca se le ejercitaron? Porque siempre los alimentaron con leche. ¿Aló? Ahora, y el problema no es la leche. El problema es cuando la leche está vencida. ¿Sí o no? ¿Usted se atrevería a darle a tu hijo un biberón de una leche que dice caducidad 30 de diciembre de 1980? ¿Por qué no? Ese es el problema. Hay muchos ministros sirviéndole a los creyentes alimento vencido, que ya caducó. ¿Cuál es el alimento que ya caducó? Porque todo este alimento era hasta. ¿Cuándo se le puso vencimiento a esta economía, a esta alimentación? Diga, hasta el tiempo de reformar. ¿Sí o no? Eso dice Hebreos. ¿Cuándo se inició una nueva economía, un nuevo alimento? Diga, después de la cruz. Punto. Así de sencillo. Entonces, yo quisiera que el orden de Melquisedec y entender lo que es
la terminología del nuevo pacto en la identificación de la verdad presente sea para la próxima. Pero hoy quiero concluir con algo importante que Hebreos nos muestra, diga seguridad. ¿En qué radica la seguridad de este pacto? Hebreos dice, en el poder de una vida indestructible. ¿Quién es la vida indestructible? Cristo. Entonces yo quiero que usted vea qué es lo que ayúdame por favor entonces con algunos textos. A ver, pantalla lista. Hebreos 2, 3 al 11 nos habla de que este pacto nos garantiza y nos da la seguridad, dice, de una salvación grande. Diga, una salvación, y él la muestra tan grande. ¿Qué es lo que encontramos en este pacto? Que la salvación está segura y garantizada porque depende de la obra que Dios hizo en Cristo. Ahí es donde surge la pregunta, y no quiero entrar en esa discusión de que si la salvación se pierde o no. Yo lo único que puedo decirte, si depende de Dios, la salvación no se pierde. Si depende de ti, sí. ¿O no? Porque si la salvación depende de mí, ahí sí hoy la tengo y mañana no. Pero si la salvación depende de lo que Él hizo y de lo que Cristo hizo por mí, es una salvación, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama? Y que es eterna. Lo que no deja de ser. Es hoy, será mañana. ¿Qué hemos recibido nosotros? Una salvación. Mira en Hebreos la palabra eterna y usted va a comprender la naturaleza y los efectos de este pacto. Define una salvación eterna, una vida eterna, una herencia eterna, un gozo eterno. Todo es eterno. ¿Por qué? Porque lo que nace de este pacto en su naturaleza es cosustancial con su autor. El autor y consumador de este pacto es el Padre eterno, que por el Hijo eterno, en el pacto eterno, nos garantizó lo eterno. ¿Entendimos? ¿Cuántos tienen la salvación eterna? Es en Cristo. Entonces la seguridad de esta salvación es que es regalo, don de Dios. Por gracia sois por medio de, y esto es regalo de Dios. ¿Qué es regalo? Diga don. Entonces diga gracia, fe y salvación es un regalo que Dios te otorgó. ¿No dice eso la Escritura? ¿Depende de mí? No, Él me la regaló. Y como lo que Él me regala no es como ese compadre caprichoso que me lo da ahora y mañana me lo quita, Él me lo da y es eterno, para siempre. Entonces, esto es regalo de Dios. Por lo tanto, no depende de mí, ni la salvación está asegurada por los méritos de quien la recibe, sino por la gracia de quien la da. ¿Y quién la da? Esto es don de quién? De Dios. Ahora, ¿y por qué tienes tú esta salvación y esta vida eterna? Porque tienes al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Entonces, es importante entender que la salvación en sí no es algo que recibo, es alguien que me recibe. En Cristo soy recibido. ¿Y cómo soy recibido? En que Dios me ama y siendo aún, Él no me salvó porque yo dejé de pecar,
siendo aún pecadores, ¿cómo éramos? Siendo aún. Algunos piensan que Dios nos salva porque yo dejé de pecar. Ya no hago aquello, no hay entonces. No, no, no. Él no me salva como resultado de lo que yo dejé de hacer. Él me salva es que siendo aún pecadores, Dios me amó y dio a su Hijo por mí, para que por gracia yo sea salvo. Entonces, aquí es la importancia de recibir al Hijo, tener la vida y una salvación tan grande, entendiendo cómo haya un asunto legal para disfrutar lo que es la herencia de esta salvación. Hay muchos creyentes salvados y que viven atormentados según ellos por un espíritu que todavía los ata, atormentados por un sentido de culpa que no se han liberado, atormentados por situaciones no resueltas del pasado, atormentados por una cantidad, o sea, son salvados pero ahí como que están sobreviviendo. Dios te llamó a usted para sobrevivir, para resistir ahí hasta el final. Oh, yo he venido para que tengan vida y la tengan ahí sobreviviendo. ¿Cómo es que la tengan? ¿Cómo? Porque los llamados, los que reciben a Cristo como don de Dios, a ellos se les ha dado la abundancia de la gracia. ¿Qué fue lo que se nos dio? Mire, la abundancia de la gracia. Y la abundancia de la gracia no vino como paga a lo que tú hiciste o dejaste de hacer, a lo que Él hizo, a los que reciben. Diga, he recibido a Cristo, en quien está revelada la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia de Dios. ¿Para qué? Romanos 5:17 diga, para reinar en vida. ¿Para qué es? Entonces ser salvado no es entrar ahí en una cuerda floja que yo no sé si soy o no soy, si hoy la pierdo y mañana la recupero. No, 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 no. El Señor no te llamó a una vida de zozobra, de inquietud, de incertidumbre. Es una salvación segura porque está, diga, garantizada por Cristo. ¿Entendimos esto? Muy bien. Lo segundo que plantea Hebreos, ya yo voy a seguir el orden. Estoy en el capítulo 2, salvación tan grande. Lo segundo, diga, reposo. Hebreos 3:7 hasta el capítulo 4, verso 13, él sigue la narrativa, haciendo el contraste entre lo que no pudo hacer Josué. ¿Qué quiere decir Josué? Diga, Yeshua, Salvador. Este Yeshua del antiguo pacto que dirigió el pueblo de Israel a entrar a la tierra de su herencia, dice, no pudo darles el reposo. Por eso el escritor a los hebreos, planteando la incapacidad de lo que en esta sombra se mostraba, de lo que no fue completo ni suficiente, dice ahora, pero en Cristo, nuestro Yeshua, nuestro Salvador, sí hemos entrado a su reposo. ¿Y por qué? Porque su obra está culminada, por eso se sentó, que indica, diga, descanso. Y sentado, descansando de su obra terminada, te invita a ti a que vivas sentado juntamente con Cristo, disfrutando de un reposo permanente y eterno. No es de celebrar el Shabbat. ¿Aló? Porque algunos piensan que es eso, de guardar el Shabbat. Y hay creyentes que guardan el Shabbat.
porque quieren entrar al reposo. No, 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 esto no es un asunto de día, esto es un asunto de eternidad. Aquí no hay un día de reposo, aquí hay un reposo eterno en Cristo. Estoy sentado, descansando en Él, disfrutando su obra. Alabado sea Dios. ¿Entendimos esto? Si usted no entiende esto, cuando lleguen los adventistas o los judaizantes, te van a confundir, porque te van a decir: tienes que guardar el reposo de Dios. ¿Y a dónde te remiten? Allá donde estaba Josué, que no pudo. Pero cuando entiende el nuevo pacto, te ubicas acá. Diga: descansando en Cristo. Si entendiéramos eso, hay una cantidad de angustias, temores, preocupaciones, presentes y futuras, y hasta pasadas, que nos mantienen en una incertidumbre. Dice el escritor de los Hebreos: hermano, cuidado que no haya entre ustedes alguno de corazón duro, incredulidad e insensibles, que no escuchen la voz de Dios hoy. Por eso está hablando de prestar atención a lo que Dios habla, diga hoy, no lo que habló con Moisés. Muy bien. ¿Qué es lo que nos habla luego? Hebreos 4:14 hasta el capítulo 5, verso 10. Mire lo tercero que nos muestra: la seguridad. Mire, le estoy dando un panorama de la carta a los Hebreos para mostrarle la seguridad que este nuevo pacto nos da y las cosas que nos garantiza superiores, mejores y seguras. La seguridad de un sumo sacerdote. Por eso dice: tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo, que según el orden de Melquisedec, lo muestra luego en el capítulo 7, es superior a Aarón en tabernáculo, en sacrificio y todo lo demás. Entonces mire en dónde está la seguridad de este pacto. Diga: en el sacerdote que lo ministra, porque ya usted va a ver cómo en este pacto, ya le dije que este sumo sacerdote era imperfecto y que su ministerio terminaba ¿cuándo? Diga: con su muerte. Cuando moría el sumo sacerdote, llama a tu hijo y ahora únjalo y colócalo. Era, diga, por sucesión. Pero aquí está diciendo: no, no, no. Este sumo sacerdote se sostiene por el poder de una vida indestructible. La muerte no va a terminar su sacerdocio, porque él murió para ofrecer el sacrificio y resucitó para interceder por nosotros para siempre. Alabado sea su nombre. Eso no lo podía hacer aquel sacerdote, pero este sí. Entonces Hebreos muestra la seguridad de este sacerdocio, porque está sostenido en el poder de una vida indestructible, donde Cristo, sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Alabado sea Dios. ¿Aarón puede seguir intercediendo por los hijos de Israel? No, él murió y se acabó su sacerdocio. Tu sacerdote y el mío murió y resucitó e intercede por nosotros para siempre. Ahora, pero esa intercesión no es arónica, pidiendo perdón, que el Señor le dé paz. No, 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 el Señor no es que está intercediendo: ay Señor, Padre, mira a tu siervo Basilio que le falta esto, y mira a tu siervo fulano que le pasa aquello. No es esa intercesión
de lástima, de necesidad, sino de efectividad del que lo adquirido sea acreditado. O sea, Él intercede en el sentido de que si en mí hay una insuficiencia, Él es suficiente. Él se presenta ante el Padre, no, es que yo lo hice por Él. El Padre en su justicia puede decir, no, pero Él no está a la plenitud de lo que es esto. Él está en Cristo. Él está bajo la sangre de ese sacrificio. O sea, interceder es que Él se pone como garantía ante el Padre por nosotros. Pero no es que ruega por nosotros pecadores. No es una Santa María. Él es el sumo sacerdote. ¿Aló? Que se presenta como mediador, como intercesor, como fiador, como garante, para que el Padre nos acredite lo que legalmente Él ha cumplido con el hombre y con Dios. Porque esa era la tarea del sacerdote. ¿Cuál era? Ser un intercesor ante Dios por los hombres. Eso era un sacerdote. Y ahora Cristo lo hace a favor nuestro. Lo otro, Hebreos 8:10, ¿qué es la seguridad que tenemos? No, 8:10. Sí. ¿Qué dice Hebreos 8:10? ¿Alguien lo ha leído ahí? Se me perdió la... Este es el pacto que haré. Pondré mis leyes. ¿En dónde? En sus mentes. Y siga el 11. Y sobre su corazón las escribiré. ¿Cuál es la diferencia de este pacto con el otro? ¿Dónde puso Dios sus leyes en este pacto? No. En el anterior, en el viejo, ¿dónde puso sus leyes? En tablas de piedra. Diga, en tablas de piedra y escritas externamente. ¿Sí o no? Moisés le mostraba las tablas de piedra. Mira, la ley dice, y era una exigencia. ¿Ok? En este pacto se pedía de que por la ley que tú conoces debes vivir. La ley dice que debes hacer esto. Entonces, ¿qué era lo que hacía estas tablas de la ley? Te mostraban las exigencias de Dios que tú tenías que guardar. ¿Y qué decía estas tablas de la ley? Si las obedeces, vivirás. Si las cumples, Dios te bendice. ¿Sí o no? ¿Eran malas las leyes? No, dice que era buena, que era justa. ¿Dónde estaba el problema? Que esas leyes escritas por Dios eran fuera de ellos. Por lo tanto, de manera externa, se les exigía obediencia. Pero en este pacto, sus leyes, sus mandamientos, sus palabras, que no están escritas en tabla de piedra, sino en nuestra mente y corazón, porque no es lo que Moisés dijo a los hijos de Israel, sino lo que Dios ha hablado ahora en el Hijo a nosotros. ¿Entendimos? Diga, por las tablas de la ley habló Moisés a Israel. Por las palabras escritas, Dios nos habla en el Hijo a nosotros, la iglesia. Grite aleluya. No al pueblo de Israel, o usted es pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo poderoso de este pacto? Que tenemos una ley impartida, pero es la ley del espíritu de vida. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo graficado en mi mente y mi corazón es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Un texto bíblico?
No, lo que Dios habló en el Hijo. ¿Sabe qué es lo que está grabado en tu mente y en tu corazón y que es interno y que es una ley espiritual? Que no te acusa, te condena, sino que te registra. Por eso dice, las escribiré. Y la palabra ahí es grafos, lo que Él imprime, lo que Él marca en tu espíritu. No es una exigencia, no hagas ello, no hagas lo otro. No, no es una ley externa, es una ley espiritual. ¿Sabe qué es lo que está escrito en tu mente y en tu corazón? Lo que ya Dios habló para ti en el Hijo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues justamente alumbra los ojos de tu entendimiento para que puedas ver lo que está escrito allí. ¿Qué te dice? Eres amado, eres aceptado, eres bendecido, tienes, puedes. En el Hijo, lo que está escrito en ti es lo que Dios habló en el Hijo para ti. Alabado sea Dios. Y es la obra del Espíritu. El problema que nosotros es que leyendo no podemos entender. ¿Y por qué? Porque tenemos velos, muchos ceguera, muchos prejuicios y no podemos entender lo que está ahí escrito. No es lo que está en el texto bíblico, escrito aquí en el Espíritu. Por eso cuando Dios te habla, Él no te va a hablar en griego, en hebreo, ni en inglés, ni en español. Él te habla en el Hijo. ¿Aló? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Como una tarea arqueológica. ¿Usted ha visto la tarea de los arqueólogos? Van y descubren que ahí hay unos restos de esta cosa y empiezan con mucho cuidado a quitar, a escarbar, hasta que encuentran. Y por eso es que saben lo que está ahí escrito. Esto pertenece a esta civilización y quiso. Entonces lo que hicieron, diga, ya estaba escrito, pero ahora lo pueden leer. ¿Y por qué? Porque quitaron el polvo, el escombro, lo que se había puesto encima y que estaba ocultando lo que estaba escrito. ¿Usted cree que eso que está escrito ahí en tu espíritu, en tu mente y en tu corazón, cuándo fue? Cuando Dios habló en el Hijo y a los hijos les dio, les escribiré mis leyes. La ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de la vida, ya escribió. Por eso es que muchos, díganle al que está al lado, debes aprender a leer. Hay mucho analfabetismo espiritual en los creyentes. Pablo dice, leyendo podéis entender. Pero ¿por qué no podemos entender si ahí está escrito? Porque hay mucho polvo, mucha basura, escombros que le han tirado ahí encima. Y eso es lo que hace el Espíritu. Quita todo eso para que alumbre los ojos de su entendimiento y puedas leer, puedas saber lo que ya Dios te habló en el Hijo. Pero muchos creyentes, como no saben lo que está ya hablado, están buscando al profeta para que Dios me hable. ¿Conoce alguno de esos? Corren detrás de alguien. Yo me llevo la palabra. Yo necesito que Dios me hable. Dios te habló y lo tiene grabado. Lo que pasa es que no puedes entender porque hay mucho escombro de religiosidad y cosas. Pero el Espíritu de verdad, ¿cuántos lo tienen? Te guiará a toda verdad. ¿Y cómo? Tomará de Cristo y te lo hará saber. Cuando leas lo que está aquí escrito de mí en Cristo Jesús. Aleluya. Bienvenidos a la primaria.
Todos estamos ahora aprendiendo a leer lo que Él ya escribió en nuestras mentes y corazones. Y lo habló, diga, en el Hijo. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué es lo maravilloso? Que ahora yo no necesito unas tablas. No necesito una ley externa. Yo necesito una vida. Diga, la ley del espíritu de vida. Esa es la que me permite conocer las leyes que Dios ha escrito en mi espíritu. Verso 10. Adelante. ¿Cuál es el pacto? Siga el siguiente, 11. 8:11. Fue. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciéndole, conoce al Señor, busca a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la riqueza de este pacto? Diga a todos, diga a todos, nosotros todos, mirando a cara descubierta el rostro del Señor, podemos conocer su imagen desde el menor hasta el mayor. Alabado sea Dios. Esta es la diferencia de este pacto. Diga todos. Aquí no hay ungidos, iluminados, elegidos con una casta superior, no. Todos. Alabado sea Dios. ¿Y por qué? Porque por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Venimos a conocer a un Dios y Padre que es en todos, por todos y sobre todos. Diga todos. En ese todos, diga yo estoy incluido. ¿O no? Entonces, cuando no lo entendemos, pensamos como los hijos de Israel, que tenían que buscar a Moisés, que tenían que buscar a Aarón y que tenían que buscar a los escribas para que les enseñaran. ¿Qué decía el pueblo cuando Dios quiso hablarles? ¿Recuerda en el Sinaí? Ay, no, vaya usted, Moisés, hable con Dios. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Porque hay un sentido de incapacidad, de insuficiencia. Se siente indigno de llegar. Entonces, ¿qué era eso? Diga, codependencia. Y ahí es donde se levanta el espíritu de Coreb, es decir, ¿y acaso nosotros tampoco podemos hacerlo? Entra la competencia y querer decirle al pueblo, pueblo, aquí estoy yo, también puedo enseñarles, yo también puedo guiarles a Dios. Todas esas son las corrupciones de un pacto y de un sacerdocio, diga, que no pudo. ¿Qué es lo que dice? Que no pudo hacer perfectos, adecuados a los que ministran en este culto. Y ahí es donde esa cultura arónica se ha metido a la iglesia. Y este culto arónico se repite en la iglesia y tiene un sentido de orfandad. ¿De qué? Y eso es de donde se valen los manipuladores para ofrecerle a los que se sienten huérfanos, sin padre, que tú me ayudes, que tú ores por mí, necesito la unción tuya, necesito la cobertura tuya, necesito la mentoría tuya. O sea, se genera un sentido de orfandad. Aquí en este pacto todos me conocerán, porque yo seré tu Dios, tu Padre.
mis hijos. Grite aleluya. El que entiende esto se libera de esos complejos, de esas inseguridades, de insuficiencia, de incapacidad, de orfandad, porque sabe que soy hijo. Y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Alabado sea su nombre. Diga, todos me conocerán. Okay. Y en ese conocimiento íntimo, personal, se nos revela, diga, un Dios y un Padre. Que es lo que Efesios 4 habla. Un Dios, un Padre, un Señor, un bautismo, una misma fe, una misma esperanza. Una. La unicidad de lo que Dios se es conocida en este pacto. Luego en el versículo 12, siga el 12, para que vea la seguridad de esto. Seré propicio. ¿A qué? A sus injusticias. Mire, diga, la justicia del Hijo cubre la injusticia de los hombres. No hay nada, absolutamente nada en mí por lo que yo pueda ser justificado. Es más, ni aun las obras de la ley, porque dice Pablo que nadie por las obras de la ley puede ser justificado. Pero dice que Él es el que será propicio. ¿Y por qué? Porque Romanos 3 dice, puso a su Hijo en propiciación. ¿Por nuestros qué? Diga, Dios puso el propiciatorio y la propiciación. Por eso es que Él ahora, entonces sí, hace que nosotros, los llamados, reciban la justicia del Hijo, no basado en las obras de justicia que nosotros queríamos cumplir por una ley. Es Él. ¿Y cuál es el efecto cuando la sangre fue puesta en el propiciatorio y toda la ira de Dios se descargó en su Hijo? En que diga, el pecado fue quitado y los pecados fueron perdonados. Y cuando fueron, Dios lo hizo propicio. ¿Qué sentenció allí? En ese sacrificio del Cordero. Ahí está. ¿Cómo me gusta eso? Dígalo duro. ¿Cómo? Que nunca más. A lo mejor me acuerdo después. No, nunca más es nunca más. No hay ocasión alguna. No vendrá otro momento y dice, ay, pero es que ahora me acuerdo que Él hizo esto. No. Él dice, nunca más. Ese nunca más no es el tuyo y el mío, que le hemos dicho a nuestro hijo, y nunca más te voy a llevar al parque. El otro día lo llevamos. Por eso nosotros nunca más es una cosa que cambia, ¿sí o no? Nunca más le volveré a decir. Y al otro día lo dice. Por eso cuando leemos eso como que nos parece que eso no es así. No, es que aquí no está hablando usted. ¿Quién es que está hablando? El Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es el Dios eterno que habló en el Hijo eterno y garantizó por un pacto eterno cuando puso a su Hijo en propiciación. Dice, ahora yo voy a ser propicio para ustedes. Quito el pecado, perdono los pecados y nunca más. ¿Qué es lo que dijo? Amado,
Esos son los problemas nuestros de traer al lenguaje humano las acciones divinas. Porque ya le dije, nunca más para ti y para mí es algo que eso no es así. Y eso de que no me acordaré entra en tu mente. Porque tú puedes perdonar pero no olvidar. ¿O no? Yo me acuerdo de cosas que perdoné a alguien. Yo lo perdoné, pero no lo olvidé. ¿Y por qué? Porque yo tengo una conciencia de dolor, de culpa, de ofensa. Y aquí está en mi memoria. No veo nada que ustedes parece que alguito que con tu hijo, tu esposa, tu novia, tu amigo, tu hermano, tu pastor, de hace 30 años lo hizo. ¿Sí se acuerda? ¿Viste que sí tú te acuerdas del dolor, de la ofensa, de lo que te perdonaron o de lo que perdonaste? Tú perdonas, pero nunca olvidas. Porque tú y yo tenemos memoria, conciencia de pecado, de ofensa, de dolor. Dios no es así. Nunca metas a Dios dentro de tu experiencia o naturaleza, porque sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Ese es nuestro problema, que a veces queremos reducir la divinidad y grandeza de Dios a la limitación de nuestra mente. ¿Cómo lo comprendo? ¿Cómo lo entiendo? Todas estas cosas las queremos entender desde nuestra lógica humana tan limitada, mezquina y errática. Esto lo tengo que conocer es en el Espíritu. Y sabiendo las cosas que son de Dios y lo que Dios nos ha concedido, que es un asunto que va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Diga, cosas inescrutables. Ahí es donde muchos, al no entender esto, ¿por qué muchos creyentes viven con conciencia de pecado? Porque no comprenden la obra consumada. El Señor les perdonó, claro que sí, pero no es sino que vuelva alguien a revivirle el episodio en su memoria y va a ver que le despierta los sentimientos de dolor. Ahí es donde, si no hay un predicador que es un ministro competente para afirmarle tu realidad en Cristo, te crea un sentido de culpa y condenación. ¿Por qué? No sé si ha visto creyentes salvados, santificados y justificados como hijos, pasan una y otra vez al llamado. ¿No ha visto usted eso? Viene un predicador y les revuelca su pasado, les hace sentir su condición anterior. Y en esta noche, aquí es tu Padre Dios que te ama, te perdona, te recibe, te restaura. Y aquella situación, y usted se acuerda de lo que hace 20 años atrás. Sí, Señor, yo vengo aquí, Padre, perdóname. ¿Perdóname de qué? Yo nunca me acuerdo más de lo que yo te perdoné. ¿O no han leído eso? ¿Aló? ¿Y por qué usted ve una y otra vez a ese creyente ahí en el altar llorando? Padre, sé propicio a mí, Señor, tú sabes, este pobre gusano se siente indigno. ¿Por qué? Porque él tiene conciencia de pecado, porque no ha entendido al que te dijo, nunca más me acordaré de lo que yo ya perdoné. Es que lo perdonó y lo olvidó. Él no eres tú. ¿Entendimos esto? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entonces yo puedo pecar cada vez. No, usted no ha entendido entonces. No ha entendido. El vivir libre de la conciencia del pecado no es vivir en libertinaje para pecar. Es vivir
agradecido, con temor y reverencia, agradando al Dios que me amó y me salvó por su gracia. Alabado sea Cristo. Vamos a avanzar. Hebreos 10, 11. ¿Qué es lo segundo, lo otro que yo adquiero aquí? La seguridad de una santidad plena. Escuche lo que voy a hablar de santidad, porque sobre esto también hay confusión. Confundimos la santidad como posición legal en Cristo a la santificación, realidad de vida en Cristo. No es lo mismo. ¿De qué estoy hablando yo? De santidad como posición legal en Cristo. Diga, lo que somos en Él. Diga, en Cristo. Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Corinto. ¿Lo ha leído? Santos y fieles que están en Éfeso. ¿Lo ha leído? A ver, Pablo, no te entiendo. Santos y fieles en Corinto. Si hay borrachos, se dividen. Hay contiendas, son carnales. Es más, hay alguno de esos que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y tú te estás diciendo santos y fieles. ¿A qué congregación tú le estás hablando, Pablo? Es que él no los vio en su condición de santificación. Él les está hablando de su posición, por eso dice en Cristo. Diga, soy santo. ¿Cuánto lo creen? Su posición en Cristo. Y esa santidad Dios no la evalúa de acuerdo a tu comportamiento, sino de acuerdo a tu posición. ¿En dónde te ve? En Cristo. ¿Y cómo te ve? Santo, fiel, amado, justificado, perdonado, bendecido, porque te ve en Cristo. Pero tu experiencia de santificación, ¿qué te dice? Que todavía soy como los corintios, con algunas cosas de celo, de envidia, carnalidades, donde la palabra que logro entender santifica nuestras almas, purifica nuestras almas. La santificación progresiva que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida no es en nuestro espíritu, porque yo ya soy santo, un espíritu perfecto hecho en Cristo. Pero soy un creyente santificado en la perfección de mí. ¿Qué es lo que se está perfeccionando? Mi alma. Dios no está santificando tu espíritu. Tu espíritu es santo, es perfecto, porque se ha unido al de Cristo. Y el que se une a Cristo, entonces, ¿cómo Dios te ve en Cristo? Santo como el Hijo. ¿O no? ¿Estamos entendiendo la diferencia? Entonces, aquí es, diga, santidad en posición, indiscutibles. Santificación en proceso, que es para nuestra alma. No, para nuestra salvación no. Yo no me santifico para ser salvo. Soy salvo y por eso estoy siendo santificado. Dios no te va a salvar el día que seas santo. Él te salvó porque ya te santificó en Cristo. ¿Está entendiendo? La santificación es para la perfección de mi alma, no para la salvación de mi vida, porque yo soy un espíritu salvado y perfecto en Cristo. Entonces diga, santidad posicional, santidad progresiva, y luego la santidad permanente o perpetua. ¿Cuál será? Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y seré
como Él es. ¿Cómo es Él? Santo. Por eso Pablo dice, y todo vuestro ser os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, para que llegues a ser plenamente santo como ya Él es. Porque ¿por qué tú llegarás a ser lo que Él ya es? Porque Él ya te hizo lo que Él es. Alabado sea Dios. Porque usted está en Cristo. ¿Dónde está la seguridad de que el que comenzó en mí la buena obra la va a completar? En que me ve en Cristo. Alabado sea Dios. ¿Cómo me ve el Padre a mí? En Cristo. Él no me ve en crisis. Todavía está carnalote y le falta aquello. No, Él no me ve en crisis. Él me ve en Cristo. Y por eso cuando me habla en Cristo me dice, a los santos y fieles. Alabados. Yo creí que se iba a alegrar. Sí, ¿por qué? Porque tú y yo sabemos que no siempre somos santos y fieles en nuestra conducta. ¿O no? Oye, estoy entre ángeles, qué bueno. Sí, tú y yo lo sabemos. Pero eso no me genera condenación, ni culpa, ni indignidad. Al contrario, humildad, temor reverente y rendición ante aquel que es santo, santo, santo. Cuando tú ves al santo, por eso dice la Escritura, y todo aquel que entiende, que sabe, que guarda estas cosas, se santifica, así como Él es puro. Que dice, la gracia nos enseña a andar santa y sobriamente. ¿Cómo? Diga, renunciando a la impiedad. ¿Aló? Bueno, yo creo que usted ya dicen ya no más para la próxima, pero yo tengo tanto para decir. Vamos a Hebreos 10 porque le estoy hablando de la seguridad. Porque si usted no tiene seguridad de estas cosas, va a andar ahí en la cuerda floja. Hebreos 10, 19. ¿Qué es la otra seguridad que nos da? Es una libertad plena de caminar en la libertad que nos hizo el libre. ¿Qué dice? Que obra en Cristo nos dio a nosotros que diga libertad. Dice que el día que la encuentren, ¿qué es lo que dice ahí? Diga teniendo. ¿Cuántos la tienen? Si no la sabes que la tienes, estás buscando liberación. Por eso hay muchos creyentes buscando ¿qué? Liberación. Ore por mí, necesito liberación del espíritu tal, de la maldición aquella. ¿Por qué? Porque no conocen la libertad. El que conoce la libertad y la tiene, no necesita liberación. ¿Aló? Porque ¿para quién es la liberación? Diga, para los cautivos. ¿Aló? ¿Para quién es la liberación? ¿Y dónde están los cautivos? Digan, la potestad de las tinieblas. Pero aquí fue que Él nos trasladó al reino de ¿qué? ¿Y qué nos dio aquí? Libertad, teniendo libertad. Porque ¿dónde estoy? Diga, en Cristo. ¿Aló? Muchos creyentes por no saber que tienen libertad están pidiendo ¿qué? Liberación. Porque no saben de dónde Él los sacó y a dónde los trasladó. A ver, ubícate aquí en Cristo, en el nuevo pacto, en esta nueva creación. Diga, teniendo libertad. No buscando, teniendo libertad.
es que yo puedo entrar? ¿Puedo qué? ¿A dónde? ¿Quién entraba a ese lugar en este pacto? ¿Quién entraba? Solo una persona. Y una vez al año. Mire lo limitado que era este lugar. Pero ahora, en Cristo, por su sacerdocio y en su santuario celestial, tengo libertad. Le pregunto, ¿el sumo sacerdote Aarón tenía libertad? No. Él entraba con miedo cada vez que entraba allí. ¿Por qué? Porque sabía que podía morir. Aquí yo puedo entrar porque vivo. Alabado sea Dios. No hay juicio, no hay culpa, no hay pecado. Aquí no hay nada que me asuste. Porque ahora yo me acerco confiadamente. ¿Cómo me acerco? ¿A dónde? ¿A dónde? Este no era el trono de la gracia, era el propiciatorio, el lugar del juicio. Por eso esa lámina de bronce y de oro mostraba el juicio de Dios con expectación de que de repente ahí quedaría muerto. Entro aquí tan confiado que es un trono de gracia. No es la silla del juez, del verdugo, ni es un patíbulo. Hay muchos creyentes que se ven así. Cada vez que se acercan, piensan de que ahí es el Dios que los está calificando. ¿No oraste lo suficiente esta semana? A ver, te escaneo. Lleva 3 días sin orar, 5 días sin leer la Biblia, y 1 año sin ayunar, Algunos se sienten así. Entonces les genera ¿qué? Culpa. No califico. No he llegado al estándar que la exigencia de la ley de la religión me pide, porque no entiendo justamente que en Cristo Él me hizo libre. Debo orar, debo ayunar, debo leer la escritura, debo congregarme, debo ofrendar. Diga, claro que sí, pero no por obligación, sino por gratitud. Tengo libertad, acercarme al trono de la gracia con gratitud, aleluya, para servir al Dios vivo. Alabado sea su nombre, porque es por la sangre del Hijo que encuentro, dígalo, el trono de gracia. Si tú no entiendes que este pacto tiene un trono y que ahí hay gracia sobre gracia para recibir su plenitud. Alabado sea Cristo. Avanzamos. ¿Qué es la otra seguridad? Hebreos 11. Diga, una fe consumada. El nuevo pacto, la garantía que me da, y ese es otro tema que mi amado Ricardo ya el próximo reunión nos vamos a ver, y quiero que lo adquiera. Se llama la fe consumada del nuevo pacto. Quiero que adquiera ese libro para que tú entiendas la clase, la eficacia, la firmeza de esa fe en Cristo que nos fue dada. Si no entendemos cuál es la fe del autor y consumador de este pacto, yo voy a andar confundiendo fe con superstición, con cualquier creencia, o tratando de emular la fe de los antiguos. Oh, yo quiero la fe de Gedeón, yo quiero la... No, yo no quiero la fe de ninguno de ellos, porque dice que todos ellos tuvieron fe y caminaron sin haber alcanzado lo prometido. ¿Usted quiere esa fe?
Pero aquí yo tengo la fe del que dijo, hecho está. Amén. Eso es tema para después. Pero lo que quiero es que tú entiendas la calidad, la firmeza y la eficacia de una fe consumada y que en el nuevo pacto diga, hemos recibido. Esta fe no es la que yo gané, no es la que yo puse, porque es lo que me enseña. Es que tenga fe y tienes que tener fe. El creyente ora, ayuna, reclama, reprende y no recibe y dice, es que le faltó fe. ¿Ha oído usted eso? Entonces, peor me siento. Porque no entendemos la fe de los antiguos con la fe de los nacidos en Cristo. Si no entiende el autor y consumador de la fe, usted no va a poder vivir en la fe. El justo vivirá. No entendemos cuál es la fe del justo, porque no entendemos cuál fue la justicia de Dios en Cristo en este nuevo pacto, donde nos entrega, diga, la sustancia de la fe. No es lo que yo creo en algo, es lo que yo sé y lo que yo tengo de alguien, diga Cristo. Por eso es que Pablo, cuando comprendió antes de que viniese la fe y ahora que la fe fue dada, él pone una hora, una fe que fue dada, que ha venido. Y uno pregunta, ¿y entonces antes no había fe? Sí, pero una fe de expectativa, esperando la promesa. Era una fe en la que ellos caminaron creyendo, pero nunca lo obtuvieron. Ahora, si tú no entiendes, diga, venida la fe. ¿En quién vino la fe? En el autor y en el consumador de la fe. ¿Quién es? Autor. ¿No es una fe heredada de tus padres? ¿Aló? Esa era la que tenían ellos, la fe de sus padres. No, yo no tengo la fe de mis padres, yo tengo la fe del Hijo. Ay, qué triste que Dios me salvara por la fe de mis padres. Vienen de catolicismo, algunos padres que fueron yo no sé qué, hasta brujos. No, yo no quiero la fe de mis padres. Yo quiero la fe del Hijo. Es el autor, es el consumador. Ahora, porque también lo que hablábamos de los términos, para nosotros fe en español son dos letras, F y E. Fe, fe, fe. Pero la Escritura habla de la diferencia de fe. Fe salvadora, fe como don, fe como gracia, fe como sustancia de doctrina, fe como fidelidad, fe como fruto del Espíritu. Entonces, si usted no entiende de qué fe habla, la fe, la fe, la fe. No, es una fe que entiende, por la fe entendemos. Es una fe inteligente que tiene sustancia, que tiene convicción y que tiene certeza. ¿Por qué? Porque conozco al autor y consumador de la fe. Y cuando yo tengo conocimiento, puedo decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos lo creen? Y si Cristo vive en mí, yo tengo la fe del Hijo. Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi humanidad, en mi experiencia terrenal, lo vivo en la fe del Hijo, en la fe del Hijo, no en la fe en el Hijo. ¿Entendemos la diferencia? Eso es todo un capítulo del libro. La fe de Jesús y la fe en Jesús, que es muy diferente. Dios por gracia me salvó por la fe en el Hijo. Diga, salvo por la fe en el Hijo. Pero vivo, disfruto una salvación tan grande. El justo vive por la fe del Hijo, que es la que Dios me ha dado en el autor y consumador. Cuando en este pacto dijo,
Dígalo duro. Hecho está. ¿Qué es lo que dice la fe? Dios lo hará. Algún día vendrá. ¿Qué es lo que dice la fe? Hecho está. Si no entiende la fe consumada, usted no va a disfrutar la vida resucitada. Sigo. No, estoy mucho por... Yo estoy poniéndole, ya le dije, quiere ahondar en todo esto. Solo ese libro, mi amado, creo que es el capítulo 10, habla de la seguridad del nuevo pacto. Mucho de lo que hablé aquí está explicado allí, para que comprendamos esto. Vamos a terminar con este para no seguir más. Me da pena que Ricardo nos invitó a un churrasco y lo llevo esperando ahí hace rato. Mire lo maravilloso. Hebreos 12:28. No sé si va a ser Doris o a lo mejor Luis, pero alguien pagará. No, ella está reservada para mañana. Hebreos 12:28, póngase de pie. Mire qué poderoso. Yo quiero que usted lo asimile, lo entienda, diga, hecho está. ¿Qué es lo otro que dice ahí? Habiendo recibido o recibiendo, lo pone en un verbo de acción continua, no una cuestión, ni que fue algo que va a suceder en el futuro, ni algo que pasó. No, habiendo recibido, recibiendo, está hablando de algo que es continuo, progresivo y presente en tu vida. ¿Qué es lo que estás recibiendo por habiendo recibido? ¿Pero qué reino? ¿Qué? ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos lo han recibido? ¿Todavía no ha ido al cielo? Es que no es un lugar. No es lo que me espera ya algún día cuando esté en las calles de oro. No se estaba refiriendo a un lugar físico más allá del sol. ¿De qué está hablando? De una realidad espiritual. Y ya le dije que para nosotros realidad espiritual suena como que utópico. Un asunto ahí que el lenguaje. No, realidad espiritual es lo más seguro, porque es consustancial con lo que Dios es en esencia y naturaleza. Dios es que usted lo puede ver, usted lo puede tocar, pero tú dudas de que Dios existe. ¿De verdad que no? ¿Cuántos dudan de que Dios existe? Y entonces, ¿por qué dudas de un reino inconmovible? Si es tan espiritual como el Dios. Porque el reino no es algo físico, un lugar. El reino es una realidad espiritual consumada, presente, hecha real en Cristo. Cuando Cristo llega al plano humano, al escenario de la tierra, ¿qué le dijo a los hombres? Ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién dijo eso? ¿A qué se refería cuando él dijo el reino está entre vosotros? ¿A qué se refería? ¿A quién? Él mismo. Porque él es la realidad, la sustancia de esto que es espiritual. El reino es el rey. El rey define un ámbito, una realidad que abarca su esfera de gobierno, de dominio. Y su reino es eterno, su reino es infinito y su reino es inconmovible. Por eso tú no lo puedes ver en lo material, en lo visible, es en lo
espiritual. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso es que Dios te sacó ¿de dónde? De la potestad de las tinieblas. Le pregunto, ¿potestad de las tinieblas es un lugar? Cuando Él dice que te sacó la potestad de las tinieblas, ¿era que usted estaba en una cárcel? ¿Qué es potestad de las tinieblas? Un ámbito donde el hombre en su naturaleza pecaminosa vive, opera, piensa, actúa en la tierra, donde esté, en la casa, porque es un ámbito espiritual que va mucho más allá de sus sentidos, ¿sí o no? Esa es la potestad de las tinieblas. ¿Y por qué el reino de su amado Hijo usted no lo logra diferenciar? Te sacó de la potestad de las tinieblas, sacó y trasladó. ¿A dónde te trasladó? ¿A dónde? A un lugar, al cielo, a una realidad espiritual. Dije realidad espiritual. ¿Qué es lo que dije? No posibilidad, ilusión, fantasía espiritual. Dije realidad. ¿Qué es lo que hemos recibido? Póngame el texto. ¿Un qué? No cambia, no se mueve, no se altera, no se deteriora. No importa quién gobierne, cuál sea la inflación que ocurra en Israel. Este es un reino inconmovible. No se deteriora, no se envejece, no tambalea. No, es inconmovible. ¿Por qué? Porque está sustentado en la realidad de un rey que permanece para siempre. Oh, aleluya. Vamos, ¿por qué me quitó el texto? Eso está poderoso. Diga, si lo recibí, ya lo tengo. Basado en eso es mi respuesta. ¿Qué es lo que tengo que yo responder? ¿Qué es lo que tenemos? Aleluya. Si te dan algo, ¿qué tú lo que dices? Elemental. Es un gesto que surge espontáneamente de algo que te dieron. No fue una paga, no fue una recompensa. Porque si yo le digo, trabajas 8 horas y te pago $20, tienes que darme gracias porque te pagué los $20. Antes, más bien yo te tengo que dar gracias porque trabajó. Pero si te di algo sin que lo ganara, ¿qué es lo más natural que tú expreses? Gratitud. Te dieron un reino inconmovible, sin comprarlo, sin merecerlo, sin hacer nada. Te lo dieron. ¿Qué es lo que tú tienes? Gratitud. Porque de gracia recibiste, con gratitud respondes. ¿Y qué es lo que haces al ser un hijo agradecido? ¿Y servimos con qué? Para que Dios me ame, Dios me bendiga, Dios me acepte, Dios me dé algo más. No, porque ya somos, porque ya tenemos. Y lo hacemos con gratitud, con temor, con reverencia, que no es temor de miedo, sino de honra, de respeto, porque conozco al Rey inconmovible. Aleluya. Le amo, le honro, lo adoro. No por miedo al castigo, sino por gratitud a su dádiva. Alabado sea Dios. Al tener esta realidad, yo no sirvo para ser premiado, porque Él me ha dado todo. Yo no ofrendo para que Dios me dé, sino porque ya me ha bendecido. Yo no hago algo para que Dios me promueva, porque yo ya soy completo en Él.
entendimos. Esta es la realidad que este pacto nos garantiza. Un reino inconmovible. Alabado sea Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Tantas cosas inescrutables nos han sido dadas en Cristo. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del poder de Dios. A Él sea la gloria. En Él, por Él y para Él vivimos, somos y nos movemos. Por eso, habiendo recibido, nosotros con gratitud servimos al Dios vivo y verdadero, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Sea la gloria, sea la honra, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aplauda al Rey y Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, por estos hijos amados, santos y fieles, perfeccionados en Cristo Jesús, quienes confirmados en la verdad presente que este glorioso pacto establece, podemos disfrutar de las abundancias de la gracia. Padre, qué lindo tiempo. Día a día oramos que de esa plenitud sigamos nosotros tomando, disfrutando, para ser enriquecidos, incrementados en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, mi pastor Luis, mi amado Ricardo, y a todos los demás presentes por su apoyo y oportunidad de estar y de servir. Hasta la próxima. La próxima vamos a trabajar el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Vamos. Y la verdad presente. Ok. Ya quedamos, ya nada más aterrizamos con eso. Muy bien, pues gracias a Dios, estamos pues terminando ya la tercera conferencia y creo que pues es un panorama completo de lo que es ser ministros competentes del nuevo pacto. Gracias a Dios por este entendimiento, esta revelación, y que pues realmente añade mucho a nuestras vidas. Vamos a terminar, pues es buena hora. Vamos a terminar y pues mañana la iglesia nos reunimos a las 11 de la mañana. Los que todavía estén aquí, pues son bienvenidos, ¿ok? Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida del apóstol Basilio, Señor. Gracias, Señor, por un instrumento tan valioso, Señor, para darnos, Señor, dirección conforme a tu palabra, Señor. Recibimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nos despedimos de este tiempo, Señor. Declaramos que en ti estamos plenos, en ti estamos completos, no tenemos falta de ningún bien, Señor. Somos bendecidos, somos amados. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Terminamos y pues nos vemos el día de mañana. Todavía ahí hay libros para que ya con el entendimiento de hoy pues podamos terminar de comprar los libros que nos faltan y seguir aprendiendo acerca de esta revelación tan importante, ¿ok? Nos vemos mañana entonces. Bendecidos todos.